Kitia, otro viernes más aquí en este formato. Pero bueno, como ya venimos diciendo en los últimos programas, ya nos encontraremos de vuelta cara a cara, que es como nos gusta hacer esta hora semanal. Mire, Kitia, hay señales bastante claras del gobierno por ahora en reformular su política exterior. Han abandonado en principio esas visiones chiquilinescas y han irrumpido en un esquema más claro de alineamiento internacional dentro de los grados de libertad que permite la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China y obviamente con Rusia haciendo su juego a partir de su potencia militar, con el espacio geográfico en el cual está la Argentina. Esto es el occidente conocido. La visita esta semana del asesor de seguridad, uno dice un asesor, no, en Estados Unidos el asesor de seguridad es un funcionario de extrema relevancia. Y con el equipo que viene tiene que ver con esto de empezar a plantearnos desde el gobierno, bueno, por el rumbo que íbamos no era el rumbo adecuado. También la visita llamada de alguna manera del embajador argentino en Nicaragua y la foto que acompañó esa noticia en uno de los diarios más importantes con la vicepresidenta. Ahí poner en duda de si vuelve o no vuelve a Managua y bajo qué características. Bueno, todo esto habla que de alguna manera se empieza, por la lógica de los hechos, a entender dónde está ubicado la Argentina. Ahora bien, eso no determina la coherencia del esquema conceptual interno en el cual se debe desarrollar el gobierno. Lo doméstico es lo que sigue privando. Mire, sobre esto también hay un largo debate que tiene décadas sobre lo externo y lo interno y qué determina. Perón decía la verdadera política es la internacional, la otra es de cabotaje, pero nunca dijo que una mala política interna podía ser cubierta por una buena política externa. Y en términos económicos, el debate es sobre las condiciones exógenas de un modelo de desarrollo o las condiciones endógenas de un modelo de desarrollo. Naturalmente, los peronistas siempre hablamos de las condiciones endógenas. De las condiciones exógenas hablan aquellos liberales y neoliberales que dicen que el ahorro interno es insuficiente para un modelo de desarrollo y tenemos que apostar al ahorro externo, que no sería otra cosa que las inversiones extranjeras directas, pero lo mismo sostenían los marxistas en la época de gloria del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la época de gloria del PQS. En eso siempre se encuentra, siempre se encuentra. Nosotros tenemos otras cosmovisiones. En lo internacional está claro que esta orientación hacia el espacio correcto viene acompañado después de 2 años
de ejercicio del gobierno con menos grado de libertad para poder hablar algunas cosas. Menos grados de libertad. Si se hubiesen hecho las cosas correctamente hace año y medio atrás, bueno, los grados de libertad hoy serían otros. Al haberlos hecho mal, los grados de libertad son más complejos. Bueno, esto es lo que está aconteciendo. Con mayores grados de libertad, uno atravesó una guerra mundial de manera neutral. Con menores grados de libertad, uno finalmente declaró la guerra. Bueno, esto es obvio. Se manejan en función de un concepto muy interesante desarrollado por Aldo Ferrer cuando hablaba de la densidad nacional. Es un concepto que aclara. Con mayor grado de densidad uno tiene más autonomía, grados de libertad. Con menor densidad nacional uno tiene menos grado de autonomía. Es obvio que este gobierno hoy ejerce su mando con una densidad nacional avanzando hacia niveles desconocidos y por lo tanto su capacidad de autonomía es solamente desde lo declarativo. Como dijimos en la primera columna, la densidad nacional está puesta en tela de juicio. Venimos hablando de la anomia y de la supercrisis de hace mucho tiempo, y esto no solo no lo ha resuelto el gobierno de Fernández, sino que, al contrario, ha complejizado aún más la situación. Y ahora, sin ninguna pausa en la negociación, va a irrumpir el tema de la deuda, inexorablemente. Y el tema de la deuda no solo con el sector privado ya renegociada, pero que hay que juntar los dólares para honrar esos compromisos, sino la del fondo, que es imposible de pagar, tal cual fue firmado el stand-by oportunamente en el 2018. Cuando se firmó ya se sabía que no se podía pagar, porque en ninguna cabeza se pensaba que se podría honrar cerca de 20.000, 22.000 millones de dólares en el año 2022. Esto es absolutamente ridículo. O sea que cuando se firmó ya se sabía que se renegociaba. ¿Y por qué entonces se firmó un stand-by a 2 años, 3 años, y no 4 años, y no a un acuerdo de facilidades extendidas que te da 10 años y entonces las cuotas eran menores? Y bueno, eso tiene que ver con las exigencias, y lo que tenía que hacer uno de acuerdos de facilidades extendidas se transformó en un stand-by, que obviamente sobre la mesa estaba planteado que había que renegociarlo, y llegó el momento de la renegociación. Y llegado el momento de la renegociación viene el tema de fondo. El problema que tiene la Argentina es por la deuda, o el problema que tenemos es porque la Argentina tiene desocupación en sus factores productivos. Y casi uno diría que lo que hay que hacer es poner la Argentina a trabajar, dado el nivel de desocupación que hay. Mire, la deuda, desde la existencia de la partida doble, activos y pasivos, es de toda la vida. Ningún negocio se arma solo con plata propia. Los negocios se arman con plata propia y con plata ajena, ya sea en términos de crédito o en términos financieros o en términos de crédito comercial. Cuando el proveedor te entrega mercadería, pagar a 30, 60, 90, 120 días, cuando la inflación así lo permite. Por lo tanto, el crédito es funcional a la existencia de los negocios
y de los comercios. Muy bien. Y entonces, bueno, entonces la deuda nunca puede ser un problema. Lo que tiene que es un problema, lo que aparece con un problema, es cuando no generó los ingresos para pagar la deuda. Y eso está pasando ahora, y eso está pasando ahora. Entonces, ¿cómo se soluciona el tema con el fondo? Y con tiempo, pero no solo con tiempo, porque hay que generar los recursos, y los recursos no se generan si no se trabaja. Y entonces hay que trabajar. Y para trabajar hay que tener empresas rentables. Y para tener empresas rentables tiene que haber estabilidad macroeconómica. Y para haber estabilidad macroeconómica hay que gestionar la economía como lo hizo el último gobierno peronista, el único exitoso de este siglo, gastando menos de lo que se recauda y vendiéndole al mundo más de lo que se le compra. Ah, qué fácil es decirlo, pero hacerlo, y hay que hacerlo. Hay que hacer lo que hay que hacer. Claro, ahí es donde empiezan a mirar con atención al peronismo, porque el peronismo fue el único que hizo lo que había que hacer. Y entonces, mire, las elecciones estas cumplen ese prerequisito de que en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, aparece una oferta electoral peronista que va a hacer ver esto en el debate. Bueno, pero los debates van a ser entre las PASO y las generales, esos debates. Sí, entre las PASO y las generales, el peronismo va a estar en esos debates. Y esos debates tienen una sustancia tal que ocupan el centro de la escena, desde el mundo del trabajo y desde los empresarios. Los que hace poco se fueron del gobierno, miren, casi nada tienen para decir. Casi nada tienen para decir en el plano económico. Imagínense que a los 2 años de gobierno tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional, el cual le dio el crédito más importante de su historia, 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsaron 44.000, y después Alberto Fernández decidió que los otros 13.000 no los quería. Vaya a saber por qué. Y el mundo del Frente de Todos tampoco. ¿Qué va a explicar? Que hizo caer la economía un 10%, según ellos, un 14% según nuestros números, porque tomó buenas decisiones. O que la tasa de inversión hoy de la Argentina no repone la maquinaria y herramientas, y entonces estamos perdiendo trabajo acumulado en forma de capital. Claro, los peronistas tenemos para mostrar la década ganada y decir que hay que hacer lo que se hizo, porque dio resultado. Para eso está la experiencia. Y el peronismo también tiene los equipos de gobierno. Ahí están. Algunos habrán fallecido, es cierto, pero muchos otros no. Y están en condiciones de generar los mejores planes, programas y proyectos, no hay duda, porque tienen doctrina. Por eso estas elecciones son tan importantes, porque pavimentan el camino hacia el 2023, donde sin ninguna duda vendrá un gobierno peronista a ordenar las cosas, haciendo lo que hay que hacer. Mire, este debate en el próximo ciclo electoral que tenemos tan cerca, que ya empieza la semana que viene en términos de campaña, va a ser extremadamente interesante. Quizás uno de los más interesantes de las últimas décadas, Quizás de los más interesantes. Usted imagínese que Macri ganó las elecciones diciendo que iba a dejar lo que se hacía bien y cambiar lo que se hacía mal. Ahora viene un debate por todo y nada. Ahora viene un debate
por todo y nada, porque finalmente en la política económica Alberto Fernández y Macri ya queda claro que son lo mismo. El Frente de Todos y Cambiemos, o el Cambio, o como se llame, son lo mismo. Lo decíamos, está demostrado, está demostrado. ¿Quiénes somos los distintos? Los peronistas. La elección, y eso se va a ver, es entre ellos y nosotros. Y esta elección va a tener mucho que ver en el mundo de las ideas. Por eso la importancia de la doctrina. Gitia, nos hablamos el viernes que viene. Gracias, salude de mi parte y en nombre de todos los que integramos este programa a todos nuestros oyentes. Gracias, Gitia. En su recorrido a través de la gestión de Guillermo Moreno para garantizar la década nada, la compañera Beatriz Paglieri va a desarrollar los logros de sus estrategias para bajar la inflación a un dígito, contextuándolo con la repercusión mediática de la época y una perlita que hace de contrapunto a las fake news de aquel entonces. Hoy, 6 de agosto del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno. Hora en la que continuaremos construyendo memoria con relación a la gestión de Moreno en defensa del modelo. Y en ese ejercicio de memoria consideraremos en el análisis el resultado obtenido en la importante reducción del nivel de inflación a partir de su gestión, a partir de abril del 2006. Titularon y dijeron los diarios de la época: la tasa de variación anual del IPC en Argentina en diciembre de 2006 ha sido del 9.8%. Pongamos en valor que en abril de 2006, es decir, en solo 4 meses, ya había en el inventario 4% acumulados. Y sin lugar a dudas, el resultado fue altamente satisfactorio porque en los siguientes 8 meses solo sumó 5.6 al resultado anual. Otro titular: se alcanzó la meta oficial de inflación para 2006. 9.8. El INDEC dio a conocer el costo de vida de diciembre pasado, que fue del 1%, y así se logró el objetivo de mantener la inflación anual en un solo dígito, un 20% inferior a la de 2005, reitero, 20% inferior a la de 2005. El mantenimiento de los precios de los servicios públicos, donde el gobierno aplica fuertes subsidios, junto a la política de acuerdos de precios, permitieron que la inflación del año cerrara en un dígito, frente al 12.3 de suba del 2005. De esta forma, la medición de 2006 fue 9.8, una cifra 20% menor que el 12,3 acumulado en el 2005, dice otro medio. El logro resulta más destacable si se tiene en cuenta que a principio del año pasado, algunas estimaciones indicaban la posibilidad de que los índices de precios se dispararan. A partir de un incremento en el consumo, mayo y junio fueron meses en donde comenzó a surtir efecto los acuerdos de precios con un 0,5 de inflación en cada uno de estos meses. Confirman, otro medio lo dice, confirman que fue de 9.8 la inflación de 2006. El gobierno cumplió así su objetivo de mantener el costo de vida en un dígito. Toda esa información es del 4 de enero de 2007. La inflación anual estuvo, acuerdos de precios mediantes, por debajo del 12,3% de 2005. No obstante, continuaban haciendo un pronóstico cuando aún el INDEC no había iniciado su recolección de datos en territorio. Y decían: para enero, a su vez, se espera un leve repunte como producto de los aumentos en turismo y medicina prepaga, aunque igualmente el índice se ubicaría por debajo del 1.3 registrado en enero de 2006. Dicen los diarios el 4 de enero que igualmente
el índice se ubicaría por debajo del 1.3 registrado en enero de 2006. Ese mismo 4 de enero del 2007, la Unión Industrial Argentina efectuó una declaración que es importante incorporar a nuestro análisis. Comunicado de prensa bajo el título Inflación 2006. Ante la información del INDEC, anunciando que el índice inflacionario correspondiente al año 2006 es de 9.8, la Unión Industrial Argentina manifiesta su satisfacción por este logro, que es fruto del esfuerzo común de gobierno, trabajadores y empresas, donde cada uno supo aportar al bien general, resignando legítimas aspiraciones. En tal sentido, la Unión Industrial Argentina pone énfasis en destacar que la tasa de inflación de un dígito que el gobierno acaba de hacer pública constituye un punto de referencia indubitable a la hora de resolver las políticas de ingresos del 2007. Frente a los pronósticos que anticipan, reiteremos del comunicado, frente a los pronósticos que anticipan como imposible la continuidad de la reducción de los niveles de inflación en un contexto de alto crecimiento económico, la Unión Industrial Argentina confía nuevamente en la responsabilidad de los actores sociales que a través de un constructivo diálogo superen pujas sectoriales y se continúe el exitoso camino emprendido del crecimiento económico con disminución del desempleo y la marginalidad social. Reitero, se continúe el exitoso camino emprendido del crecimiento económico con disminución del desempleo y la marginalidad social. Firmado Unión Industrial Argentina. Ese mismo día, convengamos que casi el primer día hábil de 2007, el jueves 4 de enero a las 10 horas, Perfil titula por apenas 0.02%, el gobierno logra su objetivo. La inflación de 2006 fue menor a 10%. El índice de diciembre fue inferior a 1%. El INDEC oficializará hoy que se alcanzó la cifra de un dígito. La clave fueron los controles del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que para muchos son distorsivos. Y agrega algo falso. Tal vez la primera noticia que publican los medios que fue dando lugar a que un tema de especialistas se transforme en una noticia con claros fines políticos y sin duda relacionada con la especulación financiera en base a bonos ajustados por el SER. La nota de Perfil continuó diciendo, al respecto, los fuertes aumentos que fueron autorizados por el gobierno para las empresas de medicina prepaga vaticinan una alza significativa en el indicador para el corriente mes. Esa información era falsa. La medicina prepaga es un precio regulado y no se había aprobado ni se aprobó ese aumento ni en el mes de enero ni en el mes de febrero de 2007. Pero antes de profundizar sobre el particular, veamos. La nota continúa, para contener la inflación, la Secretaría de Comercio implementó una activa política de presión sobre entidades empresariales, la mayoría de las cuales aceptó firmar acuerdos de precios que fueron decisivos para que los números cierren a la cartera económica. Esta información también queda desmentida por el categórico comunicado de la Unión Industrial Argentina, publicado ese mismo día. Y finalmente, resaltemos del próximo párrafo de la nota de Perfil que dice, no obstante, muchos economistas ven en ello una herramienta artificial que no hace más que actuar como olla a presión que hará sentir sus consecuencias en el mediano plazo. Empiezan con pronósticos de muchos economistas, sin nombre y apellido, ni a qué consultoras e intereses responden. Siguiendo con el párrafo, advierten que la inflación será más alta en el primer trimestre.
resaltemos, advierten. Sería impulsada por las prepagas, el turismo, cigarrillos y alimentos, entre otros. Es importante resaltar en el mismo día la puja de intereses entre un país productivo y otros intereses no confesables. Millones de intereses no confesables. Todo el mismo 4 de enero del 2007. Los medios titulados sobre el claro éxito del gobierno por la gestión de Moreno a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, en base a acuerdos de precios en un país en crecimiento con inclusión, frente a un negocio especulativo y sin duda al inicio de un año electoral. Podemos afirmar que la puja política estaba acompañada por una puja de intereses entre un país de producción y trabajo y otro de especulación financiera. Porque sepamos que esa puja de intereses, medida por el IPC, de aumentos que no eran tales, determinaban el juego de intereses sobre bonos ajustados por el SER. Leo a continuación de mi presentación espontánea en juicio ante Canicova Corral, del cual fuimos sobreseídos. La deuda externa emitida en bonos soberanos asciende a más de pesos 150.000 millones. 150.000 millones de pesos. Esto implica que un error voluntario o involuntario que adicione una unidad al total del cálculo del IPC modificaría los activos de los tenedores de bonos en más de 1.500 millones de pesos. Claro, no era un dato menor para los tenedores de bonos. En este sentido, es dable resaltar o releer la nota de Clarín firmada por Bonelli, que tal vez sea una luz sobre lo que se generó a partir de los elogios al gobierno de la Unión Industrial Argentina y también de las notas que hemos citado, y ante la decisión de relevar de un cargo a una funcionaria del INDEC. Titula Bonelli, las heridas que quedaron tras los cambios en el INDEC. El presidente considera que atrás del episodio del INDEC existió una operación política en su contra, impulsada por sectores financieros de derecha, vinculados a un puñado de burócratas del INDEC. En la Casa Rosada muestran documentos de inteligencia y el acta que labró la Escribanía General de Gobierno el día que se difundió el índice. Está hablando del índice del mes de enero del 2007, publicado el 5 de febrero del 2007. Cada uno de estos puntos los iremos analizando en detalle. Detalle minucioso, detalle que podemos dar, mientras que los supuestos economistas devenidos en candidatos no aceptan debatir a cielo abierto, porque no tienen con qué, solo se manifiestan con frases grandilocuentes. Pero está claro que el comunicado de la Unión Industrial Argentina de manera oportuna afirmó que frente a los pronósticos que anticipan como imposible la continuidad de la reducción de los niveles de inflación en un contexto de alto crecimiento económico y se continúe con el exitoso camino emprendido del crecimiento económico con disminución del desempleo y la marginalidad social, para un peronista, primero la patria. Y con esa bandera se manejó el gobierno de Néstor Kirchner. Y con esa bandera, Moreno generó una exitosa gestión que fue garantía del modelo para una década ganada. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban a esta